Bueno, parece que disfrutan saliendo para ese tiempo especial. Como Jorge bien ha dicho, vamos a comenzar este nuevo periodo de nuestra Iglesia y fieles a nuestra máxima de que la oración no es el último recurso, sino el primer paso, vamos, como muchas veces ya hemos hecho, comenzar el tiempo orando. Durante las próximas semanas, el estudio será sobre la oración, los sermones hablarán sobre la oración, pero lo más importante es que nos vamos a inspirar y a animar los unos a los otros a orar, a hacer de la oración nuestro primer paso en todas nuestras actuaciones. Amén. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a centrarnos en una idea, en un principio, para volver a reflejar en nuestras mentes cuál es la trascendencia de la oración, fundamentándonos en el capítulo 4, versículo 16 de Hebreo, es decir, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia. La oración es algo trascendental, es algo importantísimo, es algo que tiene poder. A lo largo de la historia, nosotros hemos visto cómo la oración ha ocupado un lugar importante en la vida de hombres y mujeres. Moisés clama a Dios y el agua se abre. Josué ora a Dios y el anatema es descubierto. Ana ora en su infertilidad y nace Samuel. Mardoqueo insta a su sobrina a que ayune y ore, y Amán no solamente ve frustrados sus planes, sino que es víctima de su propia conjura. Nehemías ora y al instante el corazón del rey es ablandado. Elías ora y la lluvia desciende. Y podríamos tirarnos toda la mañana viendo ejemplos de oraciones y cómo Dios ha actuado en medio de su pueblo como elemento, como parte, como la oración, como consecuencia de la oración. Pero ahora vamos a entender esa trascendencia pensando fundamentalmente que la oración es un legado. Me gustaría que tuvierais esta imagen en vuestra mente. ¿Qué significa? ¿Qué veis en esta imagen? ¿Qué es lo que trata de expresar? No lo digáis todos a la vez, que me apabulláis. Efectivamente, ¿cuándo ocurre que el velo del templo se rasga de arriba abajo? La palabra de Dios nos dice que el día en que Jesús da su último aliento, justo en el instante en que da su último aliento, la tierra tiembla y el velo del templo se rasga. Esto es mucho más que una consecuencia de un terremoto. Es la acción deliberada de Dios para mostrarnos un cambio fundamental, un cambio sustancial, un cambio profundo en su relación con nosotros. Para que tengamos en cuenta, para que sepamos cuál es la trascendencia de este cambio, vayámonos al comienzo de la historia, al comienzo de los tiempos. Sabéis que, según nos dice la palabra de Dios, en los primeros capítulos de Génesis, Dios tenía con el hombre y la mujer una relación muy especial. ¿Cómo era esa relación? Personal y directa. Nos dice la palabra un tremendo jardín, un tremendo vergel, la repera de hermoso, el non plus ultra, y el hombre, teniendo compañerismo, se nos habla que caminaba junto a Dios. Dios tiene un compañerismo directo y profundo con Dios porque no había nada que separara al hombre de Dios. ¿De acuerdo?
Pero ¿qué pasó? El hombre libre y voluntariamente decide desobedecer a Dios y hacer su propia voluntad instigada por el diablo. En ese momento ocurre otro cataclismo espiritual. La relación con Dios se rompe. El pecado es introducido en el mundo y la relación íntima, personal y directa con Dios se rompe. Pero a pesar de que se rompe esa relación, Dios mantiene un hilo de conexión con nosotros a través de la oración. El hombre ya no tiene esa relación íntima, personal y directa, pero el Señor provee a la humanidad de la oración para que su conexión con el hombre no se rompa. Es decir, que nosotros podíamos definir la oración como un legado, es más, como el más importante, como el más trascendente de todos los legados del hombre. Ahora, ¿qué es un legado? Un legado es un término jurídico. Un legado es aquella donación que una persona da a otra que no le corresponde y que los herederos tienen la obligación de respetar. Es decir, en palabras más llanas, es decir, una persona determina que algo que no te corresponde, que de ninguna manera tienes derecho, dice, yo voy a dar a esta persona esto. Y después todo el mundo tiene que obedecerlo. Por lo tanto, la oración es un legado porque es un don inmerecido. El hombre rompe su relación con Dios a través del pecado. Pero Dios le provee por su gracia, como un don inmerecido, la oración, para mantener su relación con nosotros, conscientes de nuestra debilidad y de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad de esa relación para mantenernos en nuestra vida. La oración es lo más hermoso que Dios pudo dar al hombre, porque a través de la oración Dios estaba diciendo a los hombres que no se inhibía, que a pesar de su rechazo, a pesar de su indiferencia, a pesar de nuestro pecado, Él no se inhibe, sino que desea mantener relación profunda con nosotros. A través de esa relación hemos encontrado en la Biblia hombres y mujeres que llegan a tener una profunda relación con Dios. Pero sabemos que la mayoría de los hombres, simbolizado en el templo, la relación íntima con Dios se hacía a través del sumo sacerdote, que una vez al año, entraba en el lugar santísimo para presentar delante de Dios al pueblo de Israel. Y sabemos que el velo del templo era, en el caso del tabernáculo, un velo, una cortina, pero en el caso del templo era un tabique, por decirlo de alguna manera, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Separaba al lugar al que podían llegar los sacerdotes, solo los sacerdotes, del lugar al cual solo podía alcanzar y llegar el sumo sacerdote, y una sola vez al año. Es decir, a través de esto, Dios nos estaba mostrando la trascendencia del pecado, que había establecido un muro de separación entre Dios y el hombre. Un muro que crea el hombre con su desobediencia, un muro que crea el hombre con su pecado, un muro que crea el hombre con su indiferencia, un muro que crea el hombre por prescindir de Dios y de su voluntad. Pero a pesar de esa actitud, Dios mantiene esa línea de comunicación
a través de la oración. Cuando el templo se revuelve ante el espectáculo del Hijo de Dios crucificado, el velo se rompe. Y con ese velo roto se rompe la distancia, la separación entre Dios y el hombre. A partir de ese momento, a partir de ese instante, y hasta que Jesús regrese por segunda vez, el hombre en Cristo, a través de Cristo, por medio de la sangre expiatoria de Cristo, tiene acceso directo no solo a Dios, sino a la presencia de Dios. Es tan diferente como comunicarme yo con, no sé, Verena, la diferencia entre comunicarme por teléfono y comunicarme personalmente. La diferencia es grande. Aunque hoy tengamos esas videoconferencias, ¿verdad? Que es una bendición, ¿eh? Yo por lo menos me consuelo viendo a mis nietos a través del teléfono o de la tablet o del ordenador. Pero no es lo mismo que estar con ellos. Pues esa es la diferencia entre la oración antes y después de que el velo se rasgara. Lo más que podíamos aspirar es a tener una buena conversación telefónica con Dios a través de la oración. Pero cuando el velo se rompe, tengo acceso al trono de gracia. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a verlo en palabras del escritor de Hebreos. Dice, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesucristo, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. No es un sumo sacerdote cualquiera, no es alguien que vive al margen de nosotros. Comprende nuestras necesidades. ¿Por qué comprende nuestras necesidades? Porque enfrentó todas y cada una de nuestras pruebas, todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. Sin embargo, la diferencia entre sumo sacerdote y yo, lo que convierte a Jesús en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que a pesar de pasar todas y cada una de las pruebas a semejanza de nosotros, Él nunca pecó. Así que, puesto que tenemos este sumo sacerdote que nos comprende, que sabe lo que pasamos, que sabe lo que es ser denigrado, que sabe lo que es ser incomprendido, que sabe lo que es ser atacado, que sabe lo que es ser ignorado, que sabe lo que es ser maltratado, herido, acerquémonos a Él con la confianza, porque así nos acercamos al trono de la gracia de Dios. Y en ese trono de la gracia de Dios recibiremos misericordia y encontraremos esa gracia que nos ayudará cuanto más lo necesitemos. Es decir, a través de Cristo, por medio de ese velo rasgado, nosotros tenemos un acceso directo a el trono de la gracia de Dios. No sé si somos conscientes de lo que ese significa. No sé si nosotros somos conscientes de lo que significa no solo la gracia, sino la gloria de Dios. Porque en el trono de la gracia, lo que nosotros podemos percibir, lo que nosotros podemos sentir, es la gloria de Dios. Bueno, el término de la gloria de Dios se repite normalmente, o lo repetimos normalmente, una y otra vez, sobre todo cuando alabamos al Señor. Todo lo hacemos para su gloria. Descansamos en su gloria. Pensamos en la gloria de Dios. Pero ¿sabemos realmente qué significa la gloria de Dios? La gloria de Dios es cuando Dios se revela, aunque sea mínimamente,
su personalidad a un hombre o a una mujer. La gloria de Dios es cuando somos capaces no de intuir, no de pensar, no de imaginar, sino de percibir las características de Dios en nuestra vida. ¿Me seguís? Ahora, ¿cómo se hace eso? Contemplar su gloria. Dice Romanos: ha sido en efecto Cristo quien nos ha facilitado mediante la fe esta apertura de la gracia en la que estamos firmemente instalados, a la vez que nos sentimos orgullosos, abrigando la esperanza de participar de la gloria de Dios. De participar de la gloria de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros, a través de Cristo, tengamos acceso a la gloria de Dios. Participemos de la gloria de Dios. Podamos sentir, percibir la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo se contempla esa gloria de Dios? Sigamos pensando, ha sido en efecto Cristo quien nos ha facilitado mediante la fe la apertura de la gracia en la que estamos firmemente instalados, a la vez que nos sentimos orgullosos y abrigamos la esperanza de percibir la gloria de Dios. Pero en Mateo, en capítulo 8 y 24, encontramos un ejemplo de lo que es, cómo se percibe la gloria de Dios. Este ejemplo de Mateo 24 lo conocemos la mayoría de nosotros. ¿Recordáis? Los discípulos salen después de un día de trabajo arduo, se suben en la barca y ¿qué ocurre? Jesús se queda dormido. Inmediatamente nos dice la palabra de Dios, que se crea una tempestad que asusta incluso a aquellos de los discípulos que eran pescadores de toda la vida. Eso nosotros tenemos que tenerlo conscientes. Es decir, si nosotros vamos en un avión o en un barco y se mueve el barco y el avión, pero vemos a la tripulación tranquila y relajada, no nos preocupamos. Pero si vemos a la tripulación muerta de miedo, empezamos a preocuparnos. Pues bueno, este es el caso. Estaban en medio de una tremenda tempestad y estaban hasta tal punto temerosos que despiertan a Jesús y dicen: Señor, Señor, que perecemos. ¿Qué ocurre a continuación? Jesús se levanta, reprende a la tempestad y al instante la tempestad calma. ¿Alguno de vosotros ha sentido alguna vez eso? Es posible que nosotros no hayamos estado en medio de una tempestad de mar, pero los que hayáis estado alguna vez en medio de una tempestad de mar, yo os digo que realmente asusta. Yo me acuerdo de una tempestad en el Golfo de León, donde veíamos las hélices, las olas levantaban al portaaviones, y yo desde abajo en un destructor veía las hélices del portaaviones batiendo en el aire. Y digo, como venga otro de golpe, nos tira el portaaviones encima y nos convierte en una salchicha. Es tremendamente impactante una tempestad. Tal vez tú nunca hayas estado en medio de una tempestad, pero cada uno de nosotros en su vida ha estado en muchas tempestades. Cada uno de nosotros en su vida se ha encontrado en momentos en que se siente sobrepasado. En momentos en que se siente impotente. En momentos en que no vislumbra ningún tipo de salida. En momentos en que no puede reaccionar. O incluso si reacciona es peor el remedio que la enfermedad. Y se siente débil,
abandonado, incapaz. Pero cuando en esos momentos uno se detiene y en esos momentos uno no ora, en esos momentos uno clama porque su alma se desgarra en un grito ante Dios diciendo: sálvame, que perezco, que no puedo más, que he llegado al límite de mis fuerzas. Encontramos en Salmos: todos están contra mí, yo no puedo hacer nada, me siento abatido. Y en esos momentos, de pronto, sin saber ni cómo ni por qué, pero teniendo la convicción de que no procede de ti, nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo se llenan de una paz que nos sobrepasa. Hermanos, eso es la gloria de Dios. A veces nosotros esperamos que salgan angelitos con trompetas, como nos han presentado de alguna forma de manera bucólica. No. La gloria de Dios se percibe de muchas maneras, pero fundamentalmente se percibe cuando en tu interior notas que esa fuerza, que esa confianza, que esa paz, que eso que te permite seguir adelante con seguridad, de ninguna de las maneras viene de ti. A mi mente vienen, cuando recuerdo esto, un montón de escenas en mi vida en las cuales, abatido, desesperanzado, angustiado, he clamado a Dios, como Dios ha manifestado su gloria en mi vida. Mirad, hermanos, nuestro cometido, ¿cuál es como creyentes? Dar testimonio de las buenas nuevas de salvación. ¿Sí o no? Yo estoy aquí, tú estás aquí. Una vez que hemos aceptado a Jesús como Señor, antes no, pero en el momento que yo he dado el paso de fe, en el cual digo: Señor, ya estoy hasta el gorro de fracasar, ya estoy hasta el gorro de sentirme fatal, estoy hasta el gorro de no ver ningún sentido a la vida, etcétera, etcétera, porque los etcéteras pueden ser larguísimos. En el momento que yo digo: Señor, a partir de ahí yo quiero ser tu siervo, yo quiero que conduzcas mi vida, yo quiero que tú me guíes, a partir de ese momento, la vida cambia. Y cambia porque yo dejo de utilizar el teléfono para poder tener una conversación a cara con Dios. Aunque Dios es espíritu y a no ser que sea una manifestación especial no le voy a ver. Pero yo puedo entrar en la gloria de Dios. A partir de ese momento se hace realidad en mi vida la promesa del Señor Jesús cuando dice: no os dejaré solos. Esa no es para todo el mundo. ¿A quién se la dice? A sus discípulos, a los que le han aceptado como Señor. Estaré siempre con vosotros. Y nuestro cometido, desde ese momento por el cual el Señor, una vez aceptado a Él como Señor, no nos lleva directamente al cielo, es que nosotros podamos ser proclamadores de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es decir, proclamadores de la gloria de Dios. Proclamadores de las manifestaciones diversas, pero inequívocas, de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Nuestro principal cometido es decirle a los demás lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso
David exhorta al pueblo a cantar de la siguiente manera: de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor, porque el Señor es excelso y Él atiende al humilde, más al altivo conoce de lejos. Y el apóstol Pablo nos dice que abunde en nosotros las acciones de gracia de Dios, de las acciones en las cuales se manifiesta la gloria de Dios. Es decir, Él quiere que nosotros seamos testigos directos de esa gloria de Dios, de esa presencia de Dios, de esa acción de Dios en nuestras vidas, para que en nuestro comunicado a los demás no les contemos Caperucita y el lobo, o no les demos un bibliazo y decir, como decía el ciego: yo era ciego y ahora veo. ¿Qué está haciendo? Proclamando la gloria de Dios. Yo antes era así y ahora no lo soy. Ese es nuestro cometido. Es que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero lógicamente, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, nosotros tenemos que utilizar el potencial de la oración en toda su dimensión. Porque, hermanos, hemos de reconocer que en muchas ocasiones vemos como muchos cristianos convierten la oración en un simple recurso solo y exclusivamente para cuando tienen problemas, solo y exclusivamente cuando se sienten agobiados, solo y exclusivamente cuando están con el agua al cuello. Y mientras tanto, ellos viven la vida a su aire. Es como un salvavidas para ellos la oración. Para otros hemos visto que la oración solo y exclusivamente se limita exclusivamente a una letanía, a un repetir unas frases hechas, pensando que de esa manera pueden conseguir algo o llegar a algún sitio. Otros simplemente se olvidan de orar. Y se pasan todo el día sin acercarse ni una sola vez al trono de la gracia de Dios. Y cuando lo hacen de una manera ritual. Te doy gracias por estos alimentos que vamos a tomar, en nombre del Señor Jesús, amén. Y los niños diciendo, termina pronto que tenemos que comer. Es una realidad. Es una realidad. Ahora tenemos que entender que eso es no solo menospreciar, sino menosvalorar el tremendo poder de la oración. Mirad, el apóstol Pablo le dice a los corintios: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, es decir, el Dios que creó el universo, el Dios que hizo los planetas, las galaxias, las constelaciones, ese Dios hizo que esa luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se percibe ya en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esa luz brillando en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que ese gran poder que da paz en nuestras vidas, ese gran poder que transforma las circunstancias, ese gran poder que nos hace superar las adversidades, ese gran poder que hace que las nubes se disipen, que las tempestades se calmen, y que nosotros podamos guardar y mantener la paz independientemente de la circunstancia que nos rodea. Ese gran poder, que no es otro que el mismo poder que creó el universo, no es otro que el mismo poder que resucitó de los muertos a Cristo Jesús. Ese poder es de Dios y no de nosotros. Por todos lados nos presionan las dificultades, ¿sí o no? Pero no nos aplastan.
Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda percibirse en nuestros cuerpos. ¿Somos trascendentes de lo que, somos conscientes de lo que esto significa? ¿Te das cuenta de lo que el apóstol Pablo está diciendo? No como fruto de una teología elucubrada, sino como fruto de la experiencia de haber estado una y otra vez ante el trono de la gracia y haber percibido innumerables veces la gloria de Dios en toda su grandeza. ¿Por qué no oramos más? ¿Por qué no oramos mejor? Porque Santiago dice que pedimos y no recibimos porque oramos mal. Porque cuando oramos no estamos pensando en la gloria de Dios, estamos pensando en solucionar nuestros problemas. No estamos pensando en que Dios se manifieste en nuestra vida, sino en llegar a final de mes. No estamos pensando en que las murallas de Jericó se derriben, sino en prevalecer contra aquellos que nos atacan. ¡Que los destruyan! Me siento mal. Haz caer el fuego del cielo sobre ellos, ¿recordáis? A Juan y a su hermano. No quieren saber nada con nosotros. Señor, que caiga fuego del cielo y convierta esa ciudad en polvo. ¿El Señor escuchó esa oración? No. ¿Por qué? Porque pedían mal, porque pedían para satisfacer sus emociones, para satisfacer sus deseos, para satisfacer su orgullo, para satisfacer puntos suspensivos. No, no. La oración que mueve montañas, la oración que nos lleva ante el trono de la gracia y nos permite percibir, aunque sea mínimamente, la gloria de Dios. Ese mínimo de la gloria de Dios que hace a los profetas decir, voy a morir porque no puedo soportar esto. Ese gloria de Dios que le lleva a aquel que lo percibe a decir, pobre de mí, que soy un inmundo, un incapaz. No tengo las mínimas cualidades para estar ante esa presencia. Eso que se siente, que se percibe, que no es una ilusión ni una especulación, que es el resultado de estar en el trono de la gracia de Dios. Eso se hace exclusivamente cuando me centro en Él, cuando le busco a Él y cuando dependo de Él. Tenemos el típico ejemplo de Pedro y Judas. Judas se centra en su pecado y se ahorca. Pedro se centra en Cristo y ahorca el pecado. ¿En qué nos centramos nosotros? ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de la dificultad? ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de la angustia? ¿Qué pasa cuando nos sentimos acosados, desamparados, perseguidos, derrotados, humillados, injuriados? ¿Qué pasa cuando nos sentimos débiles? ¿Qué pasa cuando nuestras fuerzas faltan? ¿Qué pasa cuando somos incapaces de dar el siguiente paso? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos encerramos en nosotros mismos? ¿Tratamos de solucionar el problema? ¿Buscamos recursos? ¿Buscamos alianzas para salir adelante? Pero si no hacemos nada de eso,
sino simplemente nos clavamos de rodillas delante de Dios. Reconocemos nuestra incapacidad y nuestra alma grita: Señor, sálvame, que perezco. Cuando hacemos eso, cuando nosotros confiamos, dependemos y buscamos la presencia de Dios, porque es lo único que nos puede librar en ese momento. Dios nos permite, a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, derramada por mí en el Calvario, que yo pueda pasar a través del velo rasgado y percibir, aunque sea mínimamente, el trono de la gracia. Y mi alma se serena. Mi corazón se sorprende, porque de pronto aparecen unas fuerzas que segundos antes no solamente no existían, ni siquiera tenía la esperanza de poderlas tener en ningún momento. Y de alguna manera sientes la mano del Señor que te dice: no te dejaré nunca. Nunca. Y aunque andes por valle de sombra de muerte, aunque todo te parezca imposible, aunque las circunstancias adversas se multipliquen una detrás de otra, aunque te entren ganas de tirar la toalla, de pronto el mar se aquieta. De pronto la tempestad desaparece y en su lugar aparece la presencia de Dios. Llámala como te dé la gana, ponle los adjetivos que tú quieras, pero la tempestad ya no existe. No es que recobras nuevas fuerzas, es que esas fuerzas se multiplican como antes jamás pensabas que las ibas a tener. Todo cambia, porque estás delante del trono de la gracia. Y no es sugestión. No es algo emocional. Es la presencia de Dios. Simple y llanamente, la presencia de Dios que cumple su palabra. Tenemos que entender que la oración es algo simplemente maravilloso y valioso como para no practicarla. Es tan grande, es tan maravilloso, es tan importante que no podemos dejar de practicarla. Es sumamente importante para Dios y debería al menos de ser igualmente importante para cada uno de nosotros. Por esa razón, nosotros queremos comenzar esta nueva etapa centrándonos en Dios, apoyándonos en Dios, buscando a Dios, clamando a Dios, anhelando su presencia de la misma manera, con la misma intensidad y con la misma fuerza que el venado sediento gime por una gota de agua. Porque
¿Para qué esperar a estar al final de la cuerda? ¿Por qué llegar al final de la cuerda? ¿Por qué no cada día? Nos dice que David lo hacía 3 veces al día. Cada día nos ponemos delante de Dios, buscando su presencia, buscando su gloria en medio de nosotros. ¿Por qué tenemos que dar lugar a la angustia si previamente podemos beber de su presencia y tener cada día esas fuerzas que nos permitan hacer frente, no importa qué circunstancia o qué adversidad se presente delante de nosotros? Eso es lo que queremos que entendamos, que grabemos en nuestros cromosomas, no en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. La oración no es el último recurso, la oración es el primer paso. La oración no es el salvavidas al que aferrarme cuando me ahogo. Es la luz de cada día, es el viento que sopla las velas, es la corriente que pasa a través de los circuitos, es la fuerza que impulsa al mundo y que debe impulsar nuestra. A mí me gustaría que en esta mañana, en vuestras vidas no se quedaran mis palabras, que tratan de expresar mínimamente. Quiero que abras tu corazón a Cristo. Si no le has hecho Señor de tu vida, yo te suplico en el nombre del Señor que lo hagas ya. ¿A qué esperas? Si te sientes derrotado, abatido, defraudado, atacado, amargado, si tu corazón está lleno de rencor, de miedo, de incertidumbre, yo te invito a que busques el trono de la gracia, porque solo allí se encuentra la gloria de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero que cerremos nuestros ojos solo y exclusivamente para